Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. ¿Usted se imagina lo que es salir de su casa o ir al trabajo y en la calle encontrar lonas atravesadas con cartones por cuadras y cuadras? Un olor pestilente por las micciones y la manera en que se defecan. Lamentablemente no hay más. Ya han tratado de ponerles baños portátiles, pero a veces no alcanzan a llegar, o no les importa, o están muy cansados y lo hacen en la calle. Esto está pasando en las ciudades de la frontera a lo largo de México con Estados Unidos. Tijuana, Laredo, Matamoros, Reynosa y El Paso, entre los más afectados. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. A petición de amigos y vecinos que nos hacen llegar sus mensajes, la frontera México-Estados Unidos la han convertido, pues lamentablemente, y me da pena decirlo, yo también soy migrante, pero la han convertido básicamente en un cinturón de miseria. Un cinturón de miseria que con la pandemia crece y se ensancha y que ya tiene preocupados a altos miembros, lo que es el top rank de la administración Biden. Ya de hecho están entrando a vacunar autoridades norteamericanas a migrantes por el COVID y viceversa. Están permitiendo que camiones controlados de las maquiladoras instaladas en Otay y toda esa zona fronteriza pasen a San Isidro o a San Diego a vacunarse, porque la situación está muy delicada, muy preocupante. Y no está para menos, dado que el gobierno mexicano no tiene los recursos. Y eso es lo que la gente de las ciudades fronterizas me ha hecho saber. Me piden que denuncie en este programa que el presidente López Obrador usó las caravanas como arma política para presionar a Washington. Usó estas caravanas para plagar la frontera, sin importarle que ya empezaba la pandemia. Él nunca cerró la frontera. Es un mito de que la frontera sur, en Tapachula, Chiapas, en el borde del río Suchiate, que conozco perfectamente, porque yo he cubierto para varios medios mexicanos e internacionales la inmigración de México desde todos los ángulos y en todos los puertos. Y la estación siglo XXI de gobernación es inoperante y, en pocas palabras, no tienen personal. Los migrantes pues también entran allí a hacer sus necesidades, pero es algo que a los habitantes de Tapachula ya los tiene cansados, al igual que los habitantes de Tijuana, Ciudad Cuauhtémoc en el sur, y en el norte, pues en Tijuana, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Reynosa, Tamaulipas, Matamoros, incluso hasta lugares
pequeños y no se hace nada. Ahora lo más preocupante que me dice esta gente es que los carteles han aprovechado para monopolizar ese círculo de miseria y abusar de la necesidad de los migrantes para ponerlos a distribuir drogas, a cruzar armas, a cruzar gente, a cometer crimen, a hacer tontería y media. Y no hay ningún control de parte de las autoridades. Sí, las cámaras van ahí al mediodía, a la luz del día, cuando no se ve nada, con una enfermera de la Secretaría de Salud, checan 2, 3 niños, los vacunan, pero tan pronto atardece, todo eso se vuelve en un círculo de prostitución y miseria. Las pobres mujeres migrantes se venden al mejor postor por la necesidad. No tienen qué comer, nadie les da de comer. El gobierno ya se le acabaron los recursos y lo que hacen es llegar con autobuses que la Secretaría de Gobernación renta y decirles quién se quiere regresar a su país, porque esto no hay solución. Y ya algunos se apuntan, se suben al autobús y se la juegan y van de regreso hasta la frontera del Suchiate. Y allá los entregan, pero el gobierno de Guatemala ingeniosamente ha puesto un sistema en el que les dice, no, a mí no me dejas este cinturón de miseria aquí. Tú cruzas con el autobús que va a estar custodiado por soldados hasta que llegue a Honduras y a El Salvador y ahí los entregas. Y entonces sí, regresas con tu autobús vacío y te regresas a México. Y entonces han puesto verdaderas reglas del juego. ¿Por qué? Porque están cansados. La inmigración es el gran problema derivado de la globalización del mundo, la globalización de los mercados. Y cuando veo las imágenes del río Suchiate, ya no es aquel río Suchiate que yo conocí, que yo caminé en la ribera, tanto del lado guatemalteco como del lado mexicano. Era un río limpio, las aguas eran azules, no había basura, curiosamente. Ahora está lleno de latas de cerveza, bolsas de papitas, pañales sucios. Ese es el escenario que priva en la ribera del Suchiate. Y no se diga en la ribera del Bravo, en el norte de México, donde, pese a que son secciones urbanas, está muy desatendido. El escritor y maestro mío y amigo Carlos Fuentes, Dios lo tenga en el cielo, gran mexicano de familia diplomática que nació en Panamá por azares del destino, pero eso no le quitó lo mexicano, dijo aquella frase famosa de que la frontera México-Estados Unidos es la herida más grande del mundo. Diario sangra con muerte de los migrantes. Pero ahora esa herida se ha expandido a las dos fronteras, incluso a las costas, por donde también llegan barcos piratas con migrantes chinos. La situación no está nada fácil. El gobierno trata de hacerse de la vista gorda, el gobierno de López Obrador trata de minimizar el problema, pero no. Esto es una situación difícil. Esto es una situación realmente preocupante. Aunque los medios en México, porque están intimidados, a mí me han dicho amigos periodistas, mira Frank, no podemos publicar ya nada. Este presidente todo lo toma personal, publicamos algo y al día siguiente llegan inspectores de Hacienda, llega una auditoría, incluso nos multan porque la banqueta de afuera está sucia. O se van por el lado sucio.
mandan pistoleros de los carteles, les balacean los muros, los atacan. Entonces, realmente es algo que no puedo pasar desapercibido, no puedo hacerme de la vista gorda y poner oídos sordos. México en sus fronteras está mostrando que esas heridas no han cicatrizado y que Carlos Fuentes, cuando hizo esa declaración, parecía que su naturaleza de historiador e investigador, escritor y sociólogo le hizo ver que esas heridas eran permanentes y por las cuales México desangra su paz, su economía, su integridad, su democracia y hasta su sistema político, porque ya no hay quien controle esa situación. Y solo los grupos del crimen, endorsados por algunos funcionarios, manipulan toda la situación en el sector. No se puede. Estados Unidos ha mantenido el cerco de no permitir a los viajes no esenciales. La inmigración sigue, la inmigración ilegal sigue. Y es preocupante porque ya hasta el presidente Biden mandó llamar al gobernador de Texas, Greg Abbott, porque Greg Abbott quiere continuar con fondos privados la construcción del muro que inició la administración Trump. Además, Greg Abbott le ha pedido a su homólogo de la Florida tropas y policías para controlar la frontera, ya que muchos agentes del Border Patrol fueron despedidos. Los que habían sido contratados inicialmente en la administración Trump, muchos pues que tenían poco tiempo, los despidieron pensando que se iba a controlar la inmigración y no, ha sido todo lo opuesto. La inmigración ha crecido en números nunca antes vistos. Solo en Texas han detenido casi 1 millón de gentes. Entonces, los niños que son usados como escudo humano por los traficantes de personas son los más afectados. Ya han escuchado ustedes a nuestro analista de inmigración, Jesús Romero, catedrático y director del Instituto Isaac del Southern Baptist Convention, que han tenido que usar bases aéreas para resguardar a los niños y darles servicio médico, darles atención, mientras canalizan la ayuda en encontrar sus familias, sus padres, hacer algo. Pero el número sigue creciendo y las facilidades otorgadas por las iglesias bautistas, católica y diversa cantidad de denominaciones y organizaciones non-profit, toda la ayuda ha sido insuficiente. La gente de la frontera está algo preocupada. Aunque el migrante no se queda en la frontera, pero sí afecta el ambiente, la sanidad y muchas cosas. En ambos lados de la frontera, las ciudades fronterizas están muy azotadas, aparte del crimen. El crimen organizado que sigue azotando en una manera muy violenta a las ciudades de la franja fronteriza. Todas las personas que me han llamado me han pedido que no deje el tema, que no lo deje de mencionar. Ellos dicen haber tratado de contactar al gobierno federal mexicano, pero que no les hacen caso. Ellos dicen haber tratado de contactar los cuarteles de la Guardia Nacional y las fuerzas militares que resguardan la frontera, no les hacen caso. No hay solución a mediano o largo plazo o a corto plazo en el problema fronterizo. Y es preocupante dado que mucha gente pues no vive en una situación muy onerosa en la frontera.
Recordemos que de acuerdo a los estudios que se han hecho en las ciudades fronterizas, las personas que no pertenecen a alguna autoridad, las personas que no son maestros, banqueros, o sea, los que son ciudadanos en general, son migrantes que al ver frustradas sus intenciones y sus aspiraciones de cruzar la frontera, se quedaron allí, varados, y no les quedó otra alternativa ya más que aceptar un trabajo de algo. De hecho, me platicaba mi amigo de inmigración, Hugo Briceño, con quien llevo una gran amistad, que dice que el tiempo que él trabajó en la patrulla fronteriza, tanto en Laredo como en Del Río, Texas, y no me acuerdo qué otras ciudades, había gente que él encontraba que cruzaba como indocumentada por el monte. A las 6 de la mañana entraban, iban a las casas a cortar pasto, a limpiar los jardines, a las casas de las ciudades del lado americano, se le ganaban un dinerito y ya se regresaban a México. Y es una práctica muy común en la frontera, y los residentes los prefieren porque el gasto de esta mano de obra pues es algo mucho más económico y no tienen que esforzarse en pagarles un seguro médico, en pagarles pues ciertos beneficios, y si se accidentan o algo, nada más les dicen, bueno, lo siento mucho, ya no te puedo dar trabajo, adiós, y le cierran la puerta en las narices. Pero respecto a este tema, hoy nos habla el doctor Jesús Romero con otra cápsula interesante de inmigración. Ya está en cabina, vamos a escucharlo. Adelante, Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte y traer un reporte sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Bueno, pues bastantes noticias. Esta semana comenzamos por lo que ocurrió en Texas. La Guardia Nacional de Texas ha sido desplegada ahora en la frontera con México para ayudar a la policía del estado de Texas a realizar arrestos de indocumentados. Este mes Texas había comenzado ya oficialmente, por orden del gobernador Greg Abbott, a encarcelar a migrantes que fueran sorprendidos en propiedades privadas. También el gobernador del estado informó que se prohibía el transporte terrestre de los migrantes que representen un riesgo por estar enfermos del COVID-19 y representar un riesgo de transmisión a las comunidades en Texas. Esto, por supuesto, va a poner un freno al trabajo de organizaciones benéficas y sin fines de lucro que transportan a indocumentados dentro del estado de Texas. Hay que recordar que Texas es el estado norteamericano en la frontera sur por el que más indocumentados cruzan a Estados Unidos. El mes pasado, el 62% de los arrestos de inmigrantes indocumentados se registró en el estado de Texas. En noticias de México trascendió que han pedido más asilo los extranjeros que en los 6 años anteriores. Se reporta que 64,378 extranjeros han solicitado asilo en México en lo que va de este año, de enero a julio, y esa cifra es mayor que todas las solicitudes de asilo que se registraron entre los años 2013 y 2018. Curiosamente,
La mayor parte de estas solicitudes, las recientes, vienen de gente que proviene de Honduras, el 41.4%, y otro porcentaje significativo, 20.6% de esas solicitudes provienen de Haití. En México se había alcanzado en julio la cifra histórica de 12.804 casos de asilo, que esa cifra por sí sola superaba los registros anuales entre el año 2013 y el 2016. Y esto quiere decir que muchos de los inmigrantes que están llegando a México, quizá con la intención de cruzar hacia Estados Unidos, están deteniéndose en México y pidiendo asilo en el país, lo cual completamente entorpece cualquier otro plan ulterior para buscar asilo más adelante en los Estados Unidos. Prácticamente cualquiera de estos extranjeros que después quiera hacerlo en Estados Unidos va a ver sus peticiones denegadas. Y de vuelta a noticias acá en los Estados Unidos, en la base de Fort Bliss, en El Paso, en la ciudad de El Paso, Texas, donde ahora están en albergue temporal miles de niños indocumentados. Pues resulta que hubo un par de soplones, que así se les llama, ¿no? Los famosos whistleblowers, que denunciaron que había condiciones sanitarias muy, muy peligrosas en la base de Fort Bliss, que muy probablemente contribuían al contagio masivo de COVID-19. Así que esta noticia trascendió en los medios informativos. Y en asuntos de deportación, continúan las deportaciones bajo la política. Vas a ver a Jesús en... Muchas gracias, Frank. Con el placer de saludarte y traer un reporte sobre asuntos de inmigración que afectan a la frontera norte de México y suroeste de los Estados Unidos. Bueno, pues bastantes noticias. Esta semana comenzamos por lo que ocurrió en Texas. La Guardia Nacional de Texas ha sido desplegada ahora en la frontera con México para ayudar a la policía del estado de Texas a realizar arrestos de indocumentados. Este mes Texas había comenzado ya oficialmente, por orden del gobernador Greg Abbott, a encarcelar a migrantes que fueran sorprendidos en propiedades privadas. También el gobernador del estado informó que se prohibía el transporte terrestre de los migrantes que representen un riesgo por estar enfermos del COVID-19 y representar un riesgo de transmisión a las comunidades en Texas. Esto, por supuesto, va a poner un freno al trabajo de organizaciones benéficas y sin fines de lucro que transportan a indocumentados dentro del estado de Texas. Hay que recordar que Texas es el estado norteamericano en la frontera sur por el que más indocumentados cruzan a Estados Unidos. El mes pasado el 62% de los arrestos de inmigrantes indocumentados se registró en el estado de Texas. En noticias de México trascendió que han pedido más asilo los extranjeros que en los 6 años anteriores. Se reporta que 64,378 extranjeros han solicitado asilo en México en lo que va de este año, de enero a julio, y esa cifra es mayor que todos
todas las solicitudes de asilo que se registraron entre los años 2013 y 2018. Y curiosamente, la mayor parte de estas solicitudes, las recientes, vienen de gente que proviene de Honduras, el 41.4%, y otro porcentaje significativo, 20.6% de esas solicitudes provienen de Haití. En México se había alcanzado en julio la cifra histórica de 12.804 casos de asilo, que esa cifra por sí sola superaba los registros anuales entre el año 2013 y el 2016. Y esto quiere decir que muchos de los inmigrantes que están llegando a México, quizá con la intención de cruzar hacia Estados Unidos, están deteniéndose en México y pidiendo asilo en el país, lo cual completamente entorpece cualquier otro plan ulterior para buscar asilo más adelante en los Estados Unidos. Prácticamente cualquiera de estos extranjeros que después quiera hacerlo en Estados Unidos va a ver sus peticiones denegadas. Y de vuelta a noticias acá en los Estados Unidos, en la base de Fort Bliss en El Paso, en la ciudad de El Paso, Texas, donde ahora están en albergue temporal miles de niños indocumentados. Pues resulta que hubo un par de soplones, que así se les llama, ¿no? Los famosos whistleblowers, que denunciaron que había condiciones sanitarias muy, muy peligrosas en la base de Fort Bliss, que muy probablemente contribuían al contagio masivo de COVID-19. Así que esta noticia trascendió en los medios informativos. Y en asuntos de deportación, continúan las deportaciones bajo la política del título 42. Hemos hablado repetidamente de este título 42, que fue la orden que se dio bajo la presidencia de Donald Trump, pretextando el peligro que constituía el COVID-19, los posibles contagios. El gobierno del presidente Biden no ha derogado la política de título 42 y las deportaciones continúan. Lo que se reporta, y esto lo sabemos más por la gente que trabaja en la frontera, pastores, sacerdotes y gente que está ligada a organizaciones benéficas, no gubernamentales, pues al parecer la mayoría de las deportaciones están ocurriendo por el lado de McAllen. Ahí es donde se está dejando ir a la gente que se está deportando por razón de título 42. También hay deportaciones por Ciudad Juárez, pero las que ocurren en McAllen las superan en número. Hay que recordar que esta semana es la primera semana completa en la que se pone en vigor el anuncio del gobierno norteamericano también de hacer una especie de filtro y de hacer una serie de preguntas a las familias, a los individuos que van llegando, de manera que cuando se juzga que la persona o las familias no cumplan con los requisitos mínimos para solicitar asilo, se les va a deportar inmediatamente, y esto ya está ocurriendo a lo largo de la frontera. Y por último, la noticia más reciente tiene que ver con la cifra de menores inmigrantes no acompañados, que ha superado los 19,000. Esto fue reportado ayer en medios informativos para el mes de julio. Este número supera al de marzo, que fue de 18,877. Así que 19,000 menores inmigrantes no acompañados arrestados en julio solamente en la frontera.
También el número de personas encontradas en familia durante julio llegó a la cifra de 80,000, debajo del máximo histórico de 88,857 en mayo del 2019, pero por encima de los 55,805 reportados en junio. Estas son las noticias esta semana. Recuerde usted que en la medida que usted y yo sintamos compasión y empatía por otros, vamos a poder solucionar sus problemas y los del mundo. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.